Bien, Mauro, muchas cosas por delante. La prioridad ahora es, por supuesto, saber qué pasó con estos 44 tripulantes, pero de aquí se van a abrir distintas aristas. Desde una causa que decíamos ya está abierta, hay una jueza de Caleta, Bolivia, que está actuando y que de hecho ya ha ordenado algunas medidas. Entre ellas, que se le informe prácticamente cada 3 horas cuáles son las acciones que se están llevando adelante. Y en caso de encontrar el submarino, por supuesto, que haya un monitoreo muy exhaustivo de cómo se lo encuentra y de cuáles son las acciones que se llevan, ¿no? Que se llevan adelante, qué se toca, qué se mueve, cómo se lo encuentra y demás. Y paralelamente las responsabilidades. Claro, bueno, lo que vos señalás es así porque la jueza lo que necesita es establecer claramente las razones por las cuales el submarino pudo haber sufrido lo que hasta ahora se interpreta sufrió. Ayer lo explicaba bien Balbi, el submarino implosionó. Todo indicaría que el submarino implosionó en una hora determinada, se sabe cuándo y se sabe dónde. Fue el miércoles 15 de noviembre a las 10:51. Lo que se sabe el lugar exacto, lo que no se sabe es qué pasó exactamente y cómo ocurrió. Y esto es lo que necesita responder con claridad la jueza, que está tratando de desenmarañar esta trama, que si bien no es una trama secreta, lo que tiene son puntos absolutamente oscuros hoy por hoy para la visión de la investigadora. Lo que vemos en pantalla es, fíjense ustedes, el gráfico de la zona donde se produce el episodio y la relación que hay entre la distancia que tenía el curso del submarino y el talud marino. A ver, explicándolo simplemente y con palabras del ego, porque no somos especialistas. La plataforma submarina del mar argentino, es decir, el tramo territorial continental que se extiende por debajo del agua, tiene aproximadamente entre 200 y 300 metros de profundidad. Luego hay una pendiente que inicialmente no es tan pronunciada, pero que luego se transforma en un talud. La posición en donde se detecta la explosión está próxima a algunos kilómetros de ese talud. Una de las sospechas que se tienen respecto de lo que pudo haber ocurrido con el submarino con posterioridad a la implosión es que se haya desplazado sin posibilidades de propulsarse hacia ese talud. Si esto hubiese ocurrido, y esta es una hipótesis temeraria, pero que a esta hora por supuesto manejan los investigadores, es casi imposible hallarlo en la profundidad abisal de ese talud, que probablemente sea superior a los 2.000 metros. Claro. Para ampliar este tema estamos también en contacto con Fernando Morales, que es capitán de fragata, maquinista naval superior, veterano también de Guerra de Malvinas y perito naval. Fernando, buen día. Agostina Scioli y Mauro Federico aquí en el piso. ¿Cómo estás? Buen día, Agostina. Al margen de la generosa lectura de mi currículum que has hecho, debo aclarar que el único vocero que tiene la Armada es el capitán Balbi. O sea, yo como perito les estoy dando una mano a todos ustedes. Lógico. Pero sería bueno aclarar las cosas. Así que por eso te digo que mi función frente a ustedes es simplemente como un marino que les puede ayudar a entender algunas cosas. Sí, es lo que vengo destacando desde el principio. Digo, no somos expertos en este tema. La realidad es que todos desde este lado hemos tratado de interiorizarnos acerca de lo que pudo haber sucedido y de cómo es este mundo, ¿no? Y este trabajo como submarinista para tratar de llevar a la casa de la gente que nos ve la información, ¿sí? Ante un episodio, yo diría que no se ha repetido en la historia. Bueno, Fernando, los trabajos ahora están puestos en la búsqueda y recién con Mauro compartíamos un mapa del lugar donde se registró esta explosión y esta variación en la profundidad, ¿no? Vamos desde los 200 metros hasta los 3.000 metros. ¿Es factible que si cayó en la zona más profunda se lo puede encontrar? Bueno, en primer lugar debo decirte que en la plataforma continental, la zona económica exclusiva de nuestro país coincide en esas 200 millas que son de un acuerdo político que surge en la CONVEMAR, en la Convención Internacional del Mar, coincide con la plataforma continental física que tiene también casi esas 200 millas. Pasadas esas 200 millas, como ustedes yo no estoy viendo, pero imagino que lo están proyectando, está el pie del talud y después de ahí las profundidades se proyectan a profundidades muy grandes. A ver,
Una cosa es encargar un rescate de un submarino y eventualmente su tripulación con 200 metros, y otra cosa es hablar de miles de metros. Sí. Sabemos hoy que los equipos que traen los rusos permiten rastrear un submarino, por ejemplo, a profundidades de hasta 5.000 metros. Eso no quiere decir que se pueda hacer una tarea de rescate, ni del submarino ni eventual. Lamentablemente, no hay métodos para el submarino que trajeron los americanos, tiene una profundidad de 600 metros Claro. de operación. ¿Por qué? Porque así como el submarino, también tenemos que decirlo antes que nada, el submarino estructuralmente resiste hasta 550 metros de profundidad. Si estuviera a una profundidad de 3.000 metros, hay que suponer que la resistencia estructural del submarino no soportaría la presión del agua. Pero ya estamos hablando inclusive de que en la eventualidad de que se pudiera hacer algo, hablamos de muchos días, en una eventualidad, es decir, supongamos que los rusos tienen equipamiento del cual yo realmente soy totalmente ignorante, pero no hablamos de que llegás y en 2 horas sacás algo de 3.000 metros de profundidad. Claro. Si eres una utopía total, y yo no lo veo factible bajo ningún aspecto. De hecho, hay un submarino norteamericano que se reportó perdido, digamos, y que había caído justamente a una profundidad considerable y que nunca lo encontraron. ¿Sí? Nunca pudieron rescatarlo. Claro, además que tenemos que empezar a pensar qué es lo que estamos buscando. Es decir, si estamos en una tarea de rescate o si estamos en una tarea de búsqueda, lo cual es sensiblemente distinto. Sí. Las horas pasan, los días pasan, uno tiene que necesariamente cifrar esperanzas, pero no podemos abstraernos de la realidad. Lamentablemente es así, no hay otra forma, digamos, elegante de decirlo, al margen que oficialmente se esté procediendo con toda la cautela que imagino que las autoridades de la Armada habrán, en concordancia, supongo, con el Ministerio de Defensa, están manejando. Así como ocurre con las aeronaves, se lo consultamos esto seguramente para ustedes que trabajan a cotidiano con temas navales, es una obviedad la respuesta, pero para mucha gente que nos está escuchando seguramente no, y de hecho mucha gente nos traslada esa pregunta y por eso se lo hacemos. Así como las aeronaves tienen comerciales, sobre todo cajas negras o elementos a bordo que permiten la detección ante cualquier situación de siniestro, incluso sin la necesidad de que exista el accionar de ninguno de sus tripulantes. ¿El submarino no tiene ningún dispositivo que permita esto? Bueno, vamos por partes. La caja negra de un avión, que no es negra, es naranja, después siempre lo vemos eso, lo que permite es, una vez recuperada, tener una idea de lo que pasó en los últimos instantes de vuelo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí, Esa claro. es la función de una caja negra. Bueno, un buque militar, un submarino no tiene ese dispositivo, pero vamos a suponer que lo tuviera. Estaría a los mismos 3.000 o 2.000 o 1.000 metros de profundidad en la que está el submarino, en la cual forma parte. Es decir, por mucho que la tuviera, hay que llegar a esa profundidad. Si estamos hablando de que el submarino estuviera en una profundidad muy grande. Por otro lado, el submarino tiene, al igual que las aeronaves comerciales, una posibilidad de disparar una boya que se llama EPIRB, que permite dar su ubicación satelital. Pero a diferencia de un avión o de una embarcación comercial, un submarino es un arma que está destinada a estar en secreto. Claro. Y no se disparan esas cosas automáticamente, tiene que ser la tripulación la que lo haga. Y si la tripulación no lo hizo, hay que suponer que no pudo hacerlo. Lo mismo que si estuviéramos hablando de que el submarino cayó a 3.000 metros de profundidad, deberíamos pensar que no hubo nadie en capacidad de accionar los mecanismos que hacen que el submarino se eleve antes de que llegue a esa profundidad. Es decir, podrían haber intentado devolver la flotabilidad del submarino con los medios mecánicos con los que el submarino cuenta, mucho antes de llegar a esa profundidad. Pero estamos hablando siempre de una hipótesis, Sí, porque todavía concretamente no sabemos si está a 200 metros o si están a 1.000 o a 3.000. Eso lo va a dar, supongo yo, que no mucho tiempo más. Deberían decir está o no está, porque tenemos el mayor emprendimiento naval conjunto en toda la historia. Tenemos a los rusos y a los americanos trabajando en conjunto en la búsqueda de este submarino, no es un dato menor. Fernando, hay muchos que dicen, en caso de una explosión, ¿por qué no se encuentran al menos elementos del submarino? Y paralelamente se habla también de una implosión. ¿En qué condiciones y qué diferencia una cosa de la otra en cuanto a lo que pudo haber sucedido en el interior, no? Bueno, yo me he autoimpuesto una tarea que no siempre me doy cuenta que estoy logrando con éxito, que es
no contrariar ni ir un paso adelante de lo que es la información oficial. En este caso en particular yo tengo una diferencia de criterio técnico. Una explosión siempre irradia energía de adentro hacia afuera y una implosión es el proceso inverso. Hay algún criterio ahí en el vocero de la Armada que habla de implosión como una explosión interna, pero es una discusión que es notablemente técnica y profesional. Claro. Pero sí, primero, las baterías no explotan como una garrafa de gas. Una batería puede sufrir un proceso de se hincha, se revientan las celdas, comienza a emitir una serie de gases y vapores y finalmente se incendia. O sea, es una explosión de baja onda expansiva, por así decirlo. En ese sentido, por mucho que hayan explotado muchas baterías, una hipótesis porque no sabemos, Sí. esa explosión no necesariamente tiene que haber afectado la estructura del casco, es decir, no tiene por qué romperlo. Distinto es si explota un torpedo en el submarino, es como pasó en el Kursk, en el submarino pero ruso. discúlpeme que le pregunte algo ahí, porque ahora, ese tipo de explosión, que seguramente tiene una combinación de características químicas, porque debe tener que ver seguramente con la toma de contacto del agua con la batería, ¿no provoca una nube de alta toxicidad? Bueno, eso estoy hablando, es decir, el hecho de que las baterías exploten, entre comillas, no quiere decir que el submarino que la tripulación pierda la capacidad de controlar el submarino porque se rompió el submarino. El efecto más permisivo puede ser el ambiente tóxico. Si bien es cierto también que la tripulación tiene elementos, tiene máscaras antiexposición, pero si todo va a depender con qué rapidez fue, cómo lo sorprendió. ¿Pasó eso o pasó otra cosa? En cuanto a la implosión, yo la asociaría más al efecto que hace la presión de agua sobre el casco, que hace que se arrugue como una lata de gaseosa que uno aprieta con la mano. Pero estamos en un terreno, una hipótesis netamente conjetural. Lo cierto es que desde que el submarino desapareció, no hubo desde el submarino hacia el exterior ninguna señal de activación de ninguno de los mecanismos que el comandante y su tripulación tienen para pedir auxilio, para indicar dónde están. Bueno, eso no existió. Por eso la incertidumbre sobre dónde está el submarino. Lo que hace presumir que en realidad fue un imprevisto, algo que los tomó por sorpresa, que no pudieron activar ningún tipo de sistema de emergencia ni, digamos, tomar algún tipo de protocolo, seguir algún tipo de protocolo ante, por ejemplo, un incendio, una explosión o el ingreso de agua también al submarino. Esto es lo que más desesperación había generado en los primeros días. Y bueno, ahora ya con la confirmación de que efectivamente se registró esta explosión, lo hace aún peor. Fernando, se habla mucho de esta suerte de reconstrucción, de reparación que tuvo el San Juan en el año 2014. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque también era la primera reparación de esa magnitud, de esas características que se hacía en nuestro país. Bueno, el submarino efectivamente fue reparado y acá anoche apareció una variante que hasta yo mismo, que tuve la oportunidad de ver las baterías cuando se estaban recambiando, asumía que eran nuevas y ahora nos enteramos por la información oficial brindada por el complejo industrial Sinar, que es del Ministerio de Defensa, que fueron recicladas o cambiados sus elementos voltaicos, sus plaquetas. Es un procedimiento que es apto. Lo ideal sería comprar un submarino nuevo. No se puede. Lo ideal es mejorar todo lo que se pueda. Sí. Pero el procedimiento hecho no es ilegal, ni es clandestino, ni nos tiene que hablar necesariamente de una maniobra delictiva, porque fue un procedimiento hecho dentro de normas, dentro de un margen tolerable. Hay un comunicado, una información que sale del astillero Thyssen, que es el que construyó el submarino, que aclara que ellos no proveyeron las baterías nuevas y que no recomiendan este procedimiento. Sí. Pero eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando hacemos un service no oficial, o sea, por fuera de las redes oficiales. Pero no quiere decir que esté mal ni que haya un delito en esto. No, es decir, quiere decir que estamos... Quiere decir que se pichulea, vamos a decirlo como hablamos en... Bueno, no. A ver, eso no... pero me entiende decir, lo que yo me puedo comprar un traje de primera marca, un traje de tercera marca, no importa. El tema es que dentro de los márgenes, el submarino pasó todos los controles internos y externos, y no deberíamos suponer que hay un dolo detrás del accidente. Tal vez
Claro. Bueno, no, pero por eso decir, además hay algo importante. El submarino no estaba siendo empleado en misiones que lo exigieran a full. Está en una misión de onda de tipo policial, por así decirlo. Pero siguiendo... Entonces, no podemos... Sí, escucho, sí, por Siguiendo su razonamiento, si nosotros podemos utilizar un repostería de primera clase y de tercera, también tiene que ver con una decisión política. ¿Queremos tener Fuerzas Armadas de primera clase o de tercera clase? Ahí entramos en otro análisis que lo planteamos cada vez. En este caso hablamos de 44 vidas, pero en estos últimos años se han caído aviones, se ha caído un helicóptero, han pasado muchas otras desgracias en las Fuerzas Armadas achacables a problemas de material. Entonces, luego de que este ciclo termine, luego que todo el almirantazgo responda a todas las preguntas que tanto el Poder Ejecutivo como la Justicia les harán y que deberán responder y acertarán todas o algunas o ninguna. Luego de todo esto hay que sentarse y decir, este es un país con 2.800.000 kilómetros de plataforma, con fronteras, con riqueza. Bueno, ¿este país necesita Fuerzas Armadas? ¿Sí o no? Si decimos que sí, tendremos que pensar que si las tenemos... uno se puede preparar, un militar se puede preparar para que lo mate el enemigo, pero no para que lo mate la ineficiencia, la negligencia, la obsolescencia de su propio país, es decir, nos estamos matando entre nosotros. Ahora ese es un debate que excede a un gobierno, de izquierda, de derecha, de centro, de color amarillo, verde o rojo, no importa. Esto es una cosa que nos tenemos que decir, como lo hace Chile, que transita de la izquierda al liberalismo y su marina es un ejemplo en la región, como lo hace Brasil, como todos han fijado una política de defensa. Chile tiene claro cuáles son sus hipótesis de conflicto. No obstante, trabajamos en conjunto en la patrulla naval combinada. Pero en este momento con Chile hay un tema de cooperación muy grande, pero Chile sigue considerándonos que si eventualmente un día tiene un problema va a ser o con nosotros. Ahora, ya que menciona a Chile, ¿usted podría explicarnos qué ocurrió con el operativo Cormorán que se debía realizar aquí en la Argentina? Que creo que es el operativo... Ayer lo contábamos, que se dispone para práctica de rescate de submarinos o algo así, que sí hizo Chile. Concretamente. ¿Qué pasó en la Argentina? Sí. No, el Congreso, usted sabe que cada vez que ingresan tropas extranjeras o que ingresan tropas propias, el Congreso lo debe autorizar. Así como hubo que autorizar a los distintos países, autorizar la liberación de los espacios aéreos para que toda una parafernalia militar los atraviese para llegar hasta aquí. En este caso, el Congreso, hasta donde sé, dilató la decisión al punto tal de que llegó el momento de hacer el ejercicio y las tropas nuestras no estaban autorizadas a participar. Son esas cosas que también, y esto excede ampliamente mi capacidad de análisis, la política tendrá que ver si consideramos a la defensa como una cuestión de Estado o si una cuestión partidaria. No nos sirve que un gobierno o un ministro tenga voluntad de hacer determinadas cosas si después, con el solo hecho de que cambia el ministro, ya no digo el gobierno, cambia el ministro, hacemos otra cosa. Claro. Es decir, la defensa, la educación, la salud, la justicia y la seguridad son las 5 áreas básicas en las que el Estado Nacional nos debe fijar la política. Y los ciudadanos las acataremos o con el voto después diremos nuestra conformidad o disconformidad. Digo, Fernando, algo hay que hacer. Así como está, no puede así seguir. como está no se puede seguir. Sobre todo cuando hay vidas en juego, ¿no? Y este es el caso. Hablábamos con otro veterano de Malvinas hace algunos minutos y nos decía esto: no es necesario que suceda una catástrofe para cambiar la forma en la que abordamos también las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y esta es la sensación que queda. Si se confirma la peor noticia, es decir, que los tripulantes están sin vida, y a partir de allí es un disparador para cambiar el presupuesto y cómo se aborda también las Fuerzas Armadas en el país, lamentablemente la sensación que quedará es esa, que fue necesario que se perdieran vidas para cambiar el rumbo, ¿no? Claro, que ya es algo que nos viene siendo recurrente. Hubo un cromañón y después se dictaron normas de seguridad dentro de los lugares donde hay espectáculos públicos que antes no teníamos. Hubo una tragedia de 11 y aparecieron luego trenes de mejor calidad. Y en este sentido, y en este caso, yo escuchaba antes a la mamá del creo que era de un teniente de navío. Yo creo que el accidente no convierte a estos tripulantes en héroes. Ya eran héroes porque es gente que a cambio de un salario no siempre bueno, todos los días cuidan la soberanía, tanto en el mar, en el aire, en el ejército, en tierra,
y trabajando en condiciones que realmente deberíamos hacernos pensar que no les estamos dando como Estado, el Estado argentino no les está brindando las herramientas para hacer su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y de éxito. Lo básico, lo básico. En relación justamente al trabajo del Estado y también de la comunicación por parte de la Armada, Fernando, ¿vos crees que efectivamente hubo falencias, que no se abordó de la manera en que se lo debía hacer ante esta situación? Muchos de los familiares, en medio del dolor, de la bronca, de la indignación también, están hablando de que se manejaron mal, que la información llegó tarde, que en realidad esa información, la Armada contaba con esa información y la ocultó y la dio a conocer recién en el día de ayer. ¿Qué opinas de esto? Bueno, vamos a separar en dos planos. Si la Armada hubiera, y hablo del potencial, si la Armada hubiera ocultado algo que tenía y no lo dio, estamos hablando de una situación grave que deberá ser aclarada. Pero yo no me consta eso, no lo tengo a mi alcance. Lo que sí les digo, por otro lado, es que si la comunicación no fue del todo adecuada, también tenemos que pensar que durante mucho tiempo, no hablo de un gobierno, ni dos anteriores, ni tres, mucho tiempo, a las Fuerzas Armadas se las condenó, entre otras cosas, a no poder abrir la boca para siquiera explicar lo que hacen. Cuando en un pueblo del interior hay un crimen o un asesinato, una situación policial, no es descabellado pensar que el comisario del pueblo cuenta lo que pasó. Cuando hay un incendio, no es descabellado pensar que el jefe de bomberos nos explica lo que pasó. Cualquier cuestión militar les queda vedado a los profesionales de las Fuerzas Armadas explicar técnicamente lo que pasó. Mi ya agobiante presencia en muchos medios de comunicación solo se puede justificar porque no puede venir o varios oficiales de la Armada, porque se perdió esa costumbre, a explicar cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, qué es la plataforma continental, claro, que lamentablemente tampoco aprendimos en el colegio, porque yo no sé, vos, Agostina, tenés muchos menos años que yo, pero yo al menos en mi época de Brown, de los peces y de la plataforma continental no me hablaron nunca, me hablaron de las vacas, la cordillera y San Martín. Sí, entonces, en un pueblo que no fue educado en una conciencia marítima, qué mejor que en circunstancias lamentables como estas, que podamos recibir de distintas voces, porque, viste, yo te digo, esto es, en lo personal, siento hasta mi vida personal afectada por toda esta situación, pero qué mejor que podamos dejar a nuestros profesionales hablar de a qué profundidad se te ha afectado un submarino, cuál es la misión de la flota de mar, así pasó con la fragata Libertad, es decir, entonces, ¿cómo pedirle a una persona que sea un brillante comunicador si durante 12 años o 15 o 20 no pudieron expresarse? Pero es lógico, también es lógico que la figura hoy de quien tiene la responsabilidad de informar oficialmente en nombre de la Armada, que es el capitán Balbi, que es un excelente profesional y una excelente persona, no quede luego, no sea el Estado argentino que castiga a Balbi por ser la cara de la tragedia, porque está cumpliendo nada más ni nada menos que las órdenes que le dan. No, eso está clarísimo, digamos. Balbi es el vocero y es quien importante que lo tengan en claro, que las autoridades lo tengan en claro, ¿no? Sí, está bien la aclaración, porque en realidad hasta el momento es la única cara visible, ¿no? Que estamos viendo y quien comunica absolutamente todo. De hecho, recién una colega le preguntaba sobre la presencia también del ministro de Defensa, que no ha hablado y demás. Pero bueno, queda mucho por delante, Fernando. La prioridad, por supuesto, está puesta en saber qué pasó con el submarino, qué pasó con esos 44 tripulantes y en acompañar a las familias, esas familias que necesitan y mucho y que van a necesitar a lo largo de mucho tiempo, yo creo, contención y ayuda, que fue algo que no pasó con los veteranos de Malvinas y es lo que veníamos destacando también antes y es lo que más duele también, ¿no? Sí, esperemos que no. Como veterano de Malvinas, debería decirte que muchas veces yo soy un veterano que volvió del conflicto después de una ligera participación ileso, entonces tal vez no necesite tanta contención como otros que soportaron ataques, frío, hambre. Arriba de un buque, cuando no te atacan y está todo bien, dormís caliente, comés una buena comida, te bañás, o sea, es una manera muy particular de ver la guerra, aunque te cae una bomba encima y se acabó, pero bueno, no fue mi caso. Claro. Pero sí es cierto que tenemos algún problemita a la hora de honrar y homenajear a los que se juegan la vida por el resto, que es preocupante porque ya no es un tema de una clase política o de un partido político, es un tema social que tendríamos que algún día empezar, que tal vez sería bueno este disparador
para que en los colegios se le explique a los chicos cómo se defiende la soberanía del mar, el trabajo de la Armada, de la Prefectura, de la agenda. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado también a que, por ejemplo, la autoridad marítima del país, que es la Prefectura Naval, la empezamos a conocer porque empezó a dirigir el tránsito. Sí, es verdad. Y un argentino que se forma para servir a la patria en el mar, como es un prefecto, no quiere estar en la General Paz, quiere estar en el mar, esa era su vocación. Para eso firmó un contrato con el Estado diciendo yo ofrezco mi vida, pero para trabajar en esto, y el Estado se lo cambia. Entonces, es tanto lo que está tan corrido el eje en nuestro país en tantas cosas, que llevarlo ahora al centro es un problema que va a acceder a este gobierno, al que venga y tal vez al que... Pero tenemos que sentar las raíces, hacia dónde queremos ir en esta materia, y dentro de unos años, tal vez nosotros, vos sí, porque sos más joven que yo, bueno, tal vez yo no lo vea, pero por lo menos arrancar, tener la ilusión de que arrancamos. Gracias, Fernando, un placer como siempre escucharte, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a vos. Un saludo para todos en el piso. Gracias. Bien, estamos ahora con Horacio Tetamanti, que es ingeniero naval, para que nos ayude también como experto en determinar qué pudo haber sucedido, y sobre todo también, Horacio, se habla mucho de la reparación del año 2014, esta acción, esta obra que se llevó por primera vez a cabo en nuestro país, de esas magnitudes al menos, ¿no? Recién nos explicaba Morales que, y hacía un paralelismo, cuando uno lleva el auto al service, ¿sí?, y no lo lleva a un concesionario oficial, es decir, que se haya hecho fuera de la compañía propiamente dicho que hizo la construcción de ese submarino, no implica que esto sea ilegal. ¿Vos coincidís? No creo que sea así, no creo que tampoco sea comparable un auto con un submarino. Digamos, la reparación que se hizo de media vida, que es prácticamente una reconstrucción de todos los sistemas y una modernización, inclusive se le cambiaron los motores principales, los generadores, las baterías, se repararon, se pusieron en condiciones. Es un trabajo que no es, digamos, que tiene grados, es o no es, o se hace bien o no se hace. Y que se haya hecho en la Argentina o que se haya hecho en Alemania, en otro lado, no significa ningún tipo de diferenciación. Es decir, el astillero Tandanor es tal vez la herramienta de construcción naval más importante de la Argentina y donde trabajan los profesionales y los obreros navales más capacitados de la Argentina. O sea que se descuenta que el trabajo fue realizado. Y si hubiese alguna duda, una vez finalizadas las tareas, tienen una dirección técnica hecha por todo el personal técnico de la Armada, que la haría de la misma forma si el submarino estuviese en Alemania, estuviese en Argentina o estuviese en otro lado. Es decir, y ese personal técnico de la Armada somete a los trabajos a un protocolo de pruebas que es exactamente lo mismo. No cambia los estándares de calidad, independientemente de que se realice aquí o en Alemania. Digamos, en un aparato militar no hay calidad. Hay especificación y cumplimiento de especificaciones. O cumple o no cumple, no hay que me parece mejor o mejor. Pero termino este razonamiento. Si esto fuera poco, como el submarino está originalmente construido en Alemania y tiene la batería de proveedores de los equipos en general son de origen alemán, por supuesto, por ejemplo, los fabricantes de las baterías, los fabricantes de los motores, los fabricantes de los tableros eléctricos, van a estar, por supuesto, también encima, porque va su prestigio profesional. Y como si esto fuera poco, para que el barco, el submarino, entre nuevamente en lo que se llama categoría operacional, en lo que es el Comando de Operaciones Navales, cuando se da esa alta que se lo incorpora, ya ha cumplido una cantidad de baterías que lo hacen apto para funcionar y es independiente del lugar que se hizo. La verdad, no sería muy feliz que ahora estemos analizando una reparación que nos debería dar mucho orgullo a los argentinos de poderlo haberlo hecho, ¿no? Pero lo escuchaba ayer atentamente usted cuando señalaba que la notificación matutina que hizo el vocero Balbi no cambiaba el cuadro de situación de lo que se venía sabiendo. A la luz de lo que ocurrió en estas 24 horas de esa declaración de ayer a las 11, porque luego apareció la de las 19, en donde Balbi pareció haberlo escuchado a usted, porque de alguna manera dijo, esto no quiere decir que tengamos que dar por perdida la misión, ni mucho menos dar por muertos a los tripulantes. ¿Usted cómo ve estas cosas? No, yo lo dije antes y lo vengo diciendo, digamos, que yo, había calificado a esa información de un supuesto indicio de una explosión, que realmente ni siquiera era una evidencia. Yo, la hubiera calificado como un indicio bastante importante, bastante valedero, pero no indicio, y que además no agregaba ni quitaba nada. A mi criterio,
a mi criterio personal, lo dije antes y lo vuelvo a repetir ahora, se le había dado a esa información una dimensión que nunca tuvo. Porque primero que era una información vieja, de 8 días atrás. Segundo, no agregaba mucho, porque que había pasado algo importante en el submarino, y que algo importante en el submarino, suficientemente importante para quitarle su capacidad de comunicarse, o que quitarle su capacidad Ya de... se sabía. Era evidente. Se sabía que era importante. Ahora, ¿qué puede pasar en un submarino para que pase esto? No pueden pasar muchas cosas. O hubo una explosión, o hubo un incendio, o hubo una inundación masiva de agua. No hubo muchas más cosas. Ahora, en este momento, en lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el esfuerzo de buscarlo, que haya sido una cosa o la otra, no es relevante. Y tampoco significa para nada, que yo creo que fue lo más grave a mi criterio, que sea un certificado de defunción para la tripulación. Es como que un indicio, sin relevancia de ningún tipo, salvo que aportó, el único valor positivo es haber precisado con mayor el lugar para concentrar la búsqueda. Eso sí es lo valioso. Se convirtió en un certificado de función que, entre otras cosas, técnicamente es incorrecto, pero además del punto humano, se sometió a esta gente que ya venía todos imaginamos cómo estaba, con un elemento nuevo, innecesario, y se lo sometió a una situación que, bueno, con mucha tristeza vimos y que creo que fue innecesario e inoportuno. Eso fue, digamos, la cuestión. Horacio. Y creo que con el tiempo, el capitán Balbi, a mí me gustó el informe del capitán Balbi las 19 horas. Fue muy bueno. Fue muy concreto, fue muy preciso y fue impecable de todo punto de vista. Me parece que los anteriores parecería que no fueron tan afortunados. Horacio, ¿es incorrecta la lectura, según vos, de, bueno, suponer que los 44 tripulantes perdieron la vida porque consideras que el submarino está capacitado para soportar una explosión, por ejemplo? ¿Por qué vos hoy no hablarías de tragedia? Por supuesto, yo lo que digo, y es absolutamente certero lo que estoy diciendo, que el indicio, porque para mí no pasa de indicio, ese famoso grafiquito que vimos, que parecería indicar, que de ninguna manera lo puede acreditar, simplemente lo refiere, que hubiera una explosión. De ninguna manera una explosión significa la muerte de toda su tripulación. De hecho, tenemos un antecedente bastante cercano, del cual yo tengo bastante conocimiento, que fue la crisis del Kursk, que recibió una explosión muy importante. Reventaron todos los torpedos de la proa del submarino, su combustible sólido. Mató a la tripulación instantáneamente la mitad. Pero no a todos, Sin embargo, la otra mitad pudo sobrevivir, y que lamentablemente después se acreditó que prácticamente hubo sobrevivientes que duraron 7 días y que terminaron muriendo de asfixia porque no se los pudo rescatar. O sea, está clarísimo que aunque hubiera sido cierto de la explosión, de ninguna manera nos acredita que la tripulación haya muerto. Y hoy, a 8 o 9 días, cada minuto que pasa las posibilidades se reducen, tampoco podemos decir con certeza que se acabó el oxígeno en el submarino. Eso lo podemos decir dentro de 4, 5 u 8 días para estar seguros. Mientras tanto, lo que a mí realmente me preocupó es que esa noticia, por un lado, generó un maltrato innecesario y una situación realmente que se debía haber evitado. Y no lo sé, y espero que no, que haya relajado los esfuerzos de búsqueda. Nosotros tenemos que ahora reforzar, hay que hacer una sola cosa. Una sola cosa es mejor que el silencio. Decir dónde está el submarino. O sea que hoy el parte fue bueno también. Es decir, simplemente ¿qué tenemos que saber? Señores, se lo sigue buscando y todavía no se lo encontró. Y a la mañana siguiente van a decir, se lo sigue buscando, todavía no se lo encontró, hasta que venga un día que dice se lo encontró y está en tal lugar. Ahora, y están recibiendo refuerzos también, ¿no? Claro. Bueno, que es lo que destacaba Balbi. Bueno, por eso me pareció que afortunadamente en lo discursivo, ustedes son más capacitados que yo, me parece que realmente fue oportuno un cambio de timón, digamos, y realmente el discurso, a mí en lo personal, el de las 19 horas me dio La estrategia fue claramente diferente. A mí, en lo personal, si bien me había preocupado mucho de la forma en que se le había dado volumen a una información que para mí es irrelevante, me pareció que el de las 19 horas sí empezó a tomar un cariz más usted comprenderá que profesional. eso no evita que uno teja especulaciones muy respetuosas, no solo sobre el destino de los tripulantes, sino también sobre una pregunta que hasta la misma jueza que investiga la causa en Caleta Olivia se está formulando, que es ¿qué pudo haber pasado? Pareciera que todo indica que fue una explosión. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted técnica, ¿qué puede generar una explosión en un submarino? Teniendo en cuenta que se descarta, yo lo escuchaba muy bien ayer, usted decía, en ejercicio de estas características, los submarinos no van con dispositivos bélicos a bordo, por lo cual no fue un torpedo ni fue un dispositivo bélico el que pudo haber estallado. Es importante lo que vos decís. Que sucedió algo importante, no nos enteramos ahora porque un embajador nos dio un dato.
a las 12 horas que el submarino no se comunicó, ya la Armada y todo el mundo que conoce el tema sabía que algo importante. Tal vez se podría decir que cuando se dijo falla de comunicación, que para que los que conocemos el tema le damos una entidad importante, yo me acuerdo que con un colega tuyo las 24 horas yo calificé de situación grave, y tal vez haya sido, digamos, de alguna forma la primera vez que se había instalado esa cuestión. Tal vez ahí tampoco fue una cuestión novedosa, pero que había pasado algo grave, ya sabíamos, digamos. Ahora, ¿qué puede pasar grave para que cause lo que causó? No hay tampoco muchas opciones. O se incendió, o explotó, o se inundó, digamos. No hay muchas cuestiones. Dentro de la Ahora, teoría de la explosión. supongamos que una razonable posibilidad es que haya producido una explosión en algún lado del submarino. ¿Cuáles son las fuentes que pueden tener potencialmente riesgo de generar una explosión de estas características? El armamento lo saco, porque sin conocer, y porque además no deberían conocerlo, porque no es ni un dato novedoso que una operación militar de estas características tiene que ser reservada, y es bueno que lo sea. Pero parecería ser, no lo puedo asegurar, pero casi seguro, que no había armamento importante. Con lo cual ya sacamos una fuente de explosión importante o, digamos, posibilidad de riesgo. Después, ¿qué puede ser? Una acumulación de gases en un recinto cerrado, puede ser una explosión del motor principal, puede ser una explosión de tipo eléctrica o en el generador o en las baterías, en fin, puede haber un derrame, puede haber una cantidad de condiciones que pueden generar una explosión. Ahora es importante lo que vos decís. El submarino en esas condiciones tiene estas fuentes de explosión que no son tan, que no tienen una capacidad para hacer una destrucción de la estructura. Si lo hubieran tenido, y si hubiera sido el caso, hubiera aparecido algo flotando en algún lado. Claro, o sea, que tuvo sí la entidad de quitarle al submarino la posibilidad de comunicarse y la capacidad de flotar. Claro. Bastante importante, por supuesto, pero no tanto, parecería que no hay ninguna posibilidad de que tenga una capacidad para más allá que esto. Que pudo haber matado toda la tripulación, difícil, lo pudo haber hecho, y entramos en las conjeturas. Ahora, la explosión que se pudo haber causado está acotada a la capacidad de explosión de los elementos que tenía a bordo, que son estos, que no son muy distintos a lo que puede tener un buque en superficie. Ahora, la primera versión que circuló cuando nosotros aquí dábamos la noticia el jueves pasado de que había un submarino que se encontraba desaparecido, era justamente esta, que se había reportado una avería que correspondía al sector de las baterías y que se había de alguna manera realizado o se había generado una explosión. ¿Sí? Así que eso después pasó a ser una falla en las comunicaciones y después sí, en función a esta información que recibieron del organismo que controla los ejercicios nucleares, se confirmaba que existió una explosión. Digo, no sale de la nada, así como tampoco salió la versión en función a el reporte de Austria. A ver si nos... Porque, ¿de dónde sale? A ver, a ver si nos ordenamos un poco. El submarino había ido al sur para generar un ejercicio que obviamente es reservado y debe ser, así debe ser. En principio lo había concluido y estaba retornando a su base, que es Mar del Plata. O sea que estaba en una navegación de retorno a su base después de haber concluido un ejercicio determinado. La navegación que hizo es una navegación temeraria, es una navegación que lo excede a la capacidad del submarino, absolutamente no. Este submarino tiene capacidad para hacer ese viaje y viajes muchísimo más complicados. Por ahí se dijo, no, el submarino debió haber ido con necesario que vaya con un acompañamiento de un buque de superficie, falso de toda falsedad. El submarino, si va con un acompañante, porque el ejercicio que está haciendo lo requiere, no, digamos, puede. Y puede, digamos, ser, pero no debe, está en condiciones... Es uso y costumbre, pero no es algo que esté establecido. No, uso y costumbre depende del ejercicio. Si va a ser un ejercicio de tiro, no va con nadie en superficie, va solamente con la lancha que recupera lo acompaña a la lancha para recuperar el torpedo de ensayo, digamos, para que no se pierda, porque vale bastante plata. Y bueno, depende de qué escenario. Pero concreto, el submarino puede viajar solo, no solamente que está preparado para viajar solo, y absolutamente puede para hacer, y hay muchas operaciones que lo hace justamente solo. Claro. ¿Estaba en condiciones de hacer? Obviamente que estaba, porque si el capitán
y la tripulación de este submarino, que es de las mejores y está capacitado a nivel de las mejores flotas del mundo, decidió partir, es porque tenía la convicción No que son su barco suicidas. es, por Claro. supuesto, y es un profesional, muy profesional, que está asesorado por un Estado Mayor, que le informa, señor capitán, en cumplimiento de esta orden de salida a tal lado, le informa, mi sección máquinas está en condiciones, mi sección navegación está en... Es decir, cuando recibió el chequeo de que todo está como un avión, todo en condiciones, ordena salir. Después se va comunicando. Porque no es que el capitán salió a pasear con el submarino, está comandando una operación de retorno por una ruta preestablecida, sometido a una, digamos, ejercicio rutinario de comunicaciones. Además sabe que si no hace la comunicación en el momento determinado, porque no la hizo o porque se olvidó, es consciente que al par de horas que no la recibieron, a su buque está declarado una emergencia y pone en marcha un operativo que, entre otras cosas, cuesta millones de dólares. Sí. O sea que imagínate el cuidado que se le hace a esta cuestión. Si no hizo la comunicación, definitivamente es porque no pudo hacerla. Entonces, ahora, en cada comunicación, ¿qué hace el capitán? Dice, señor, reporto mi posición a la hora tal. Coordenadas de posición son tantas, vector de velocidad son tantos, con novedad o sin novedad. Si tiene novedad, dijo, tuve tal cosa, tal otra. Sí. Ahora, si tuvo un incidente, que hay varios cuando se viaja, porque es un viaje bastante largo, lo evalúa. Es grave, menos grave, leve, lo resuelvo, no resuelvo, y toma la decisión. O sea que yo no asociaría lo que sucedió a los reportes anteriores, digamos. Me parece que son como escenarios distintos. O sea, para usted puede no haber relación entre la avería que reportó... Puede no haberlo, puede haber tenido una dificultad con las baterías, que las resolvió, y realmente tuvo un problema de inundación. Claro. O tuvo un problema de una explosión de otra cosa que no son las baterías. O pueden haber sido las baterías. En fin, me parece que hay que tratar de segmentar. No se cerraría, digamos, hay que tratar de ir segmentando para hacer razonamientos sobre evidencias que uno puede acreditar y no sobre suposiciones. ¿Qué profundidad soporta un submarino? Bueno, ahí lo que me gustó también del reporte, que a mí me pareció el más valioso de todos, el último, el de ayer a 19 horas, sí, que ya la Armada dice que ya tiene un área determinada y que el capitán Balbi dice, el submarino puede estar entre, entiendo, por ahí corregime si me equivoco, entre los 300 y los 700 metros, algo así dijo. Ya es importante, no está ni a 3.000, ni a 1.000, no hay esas fosas que se están diciendo, ni esos infogramas que salió en Infobae, que realmente son muy, digamos, no son reales porque no tienen escala y transmiten una idea de como que hubiera un abismo ahí, como si el submarino se cae. Ahí está justamente claro. el gráfico. Bueno, esa no es exactamente la que estaba en Infobae, esa me parece un poquito más profesional. Y realmente lo que está planteando es que entre los 0 kilómetros y los 400 kilómetros la plataforma tiene una inclinación muy baja. Claro. Para que vos tengas una idea, en 400 kilómetros baja solamente a 200 metros. Pero en los próximos 100 kilómetros más, o 150 kilómetros, baja hasta 1.500 metros. Bien. No es que se cae a fondo. Lo que dice que cambia la pendiente... No es un precipicio. No es un precipicio. Es gradual. Es prácticamente de un plano prácticamente horizontal a un plano con 8 o 9 grados. Bien. O sea que no es que el submarino rueda y se lo comió el infierno y baja abajo. A los 3.000 metros. Está en un lugar. Ahora, la presión del submarino... Bueno, ahí está. Esa es Entonces, eso iba mi pregunta. Yo lo que sí creo, y digamos, y lo voy a seguir creciendo, es que lo que dijo Balbi es absolutamente cierto. Es decir, más allá que yo discrepe en el volumen que le dio al dato de la explosión. Estoy convencido que la Armada lo recibió ayer, no es que lo estuvo escondiendo. Eso yo lo descarto, absolutamente. Y además él lo dijo, señores, la Armada es transparente. Todo lo que dijo lo puede acreditar y yo que estoy seguro que lo puede hacer. Y que efectivamente yo pienso que la información la recibieron ayer. Creo que se equivocó en dimensionarla. Sí. Yo la calificaría de un indicio y de casi irrelevante del punto de vista técnico. Y realmente entre esa irrelevancia del dato y las consecuencias en términos humanos, me parece que ahí hubo algún tema que habrá que estudiar en otra oportunidad. Ahora, cuando Balbi dice que el submarino está ante esta distancia y esta distancia, yo creo que hay que creerle. Y creo que lo está diciendo con propiedad y creo que está en condiciones de asegurarlo. ¿Y es una profundidad que soporta el submarino? Ahí está. Por lo pronto no está a 1.500 metros.
Por lo pronto está diciendo que está y aunque lo estuviera a 1500 metros, no quiere decir que no pueda ser encontrado. Pero está en una profundidad que el submarino va a ser encontrado, el submarino debe ser encontrado. Y nos dice que está en una profundidad que eso lo hace muchísimo más rápido su encuentro. Bien. Ahora, el tema humano no es menor, porque el submarino, por su diseño de ingeniería, sí podemos acreditar, yo lo puedo acreditar como ingeniero naval. El submarino está en condiciones de anidar y sostener vida humana hasta una determinada profundidad. Si el submarino está, por ejemplo, a los 700 metros, uno ya tendría, si hay, digamos, si yo como ingeniero naval me informan que está acreditada la evidencia de que el submarino está a 700 metros, yo diría que con seguridad que ha muerto toda su tripulación. ¿Cuál es el efecto que se genera? El efecto de la tripulación, digamos, pasado, yo te diría los 600 metros, creo que yo un poquito antes, a partir de los 400 empieza una cadena de cuestiones muy graves, es lo que los ingenieros llamamos el colapso de la estructura, es decir, la presión externa hace que, hace que digamos, la estructura no está en condiciones de soportar y se aplata como una lata de se aplasta como una lata, es como si vos pisás una lata de Coca-Cola. Pasa lo mismo. Cuando se habla de implosión, que pudo haber una implosión, no hay una implosión. Una implosión hay si el submarino se hundió y pasó los 500, 600 metros. Ahora, una implosión no hace ruido, o es poco el ruido que hace, prácticamente es un simple, porque es un efecto mecánico, no es un estallido. Es un problema del ruido que haría una lata cuando se aprieta. Y es la consecuencia lógica. Si pasó los tantos metros, se produjo la implosión. O sea que no es causa del accidente, es consecuencia del accidente. Si hay una explosión en superficie que le quita la capacidad de flotar, es la causa del... No sé si me entiende la diferencia. Con lo cual yo creo que también fue inoportuna poner hay que tener cuidado con las palabras. La palabra es rara, es drújula, me parece que ahí ya cuando uno irrumpe con una palabra tan rara, a la gente ya lo saca de foco. Y la parte de implosión, me parece que también fue una palabra inadecuada. En cuanto a la profundidad, entonces se aborda desde dos focos. Primero, en cuanto a la parte humana, que es lo que usted decía recién, y paralelamente en cuanto a lo que implica el rescate. Ya con 500 metros en lo que respecta a la profundidad, humanamente, digamos, ya es más complicado conservar esperanzas. Desde el punto de vista técnico, el despliegue que hoy en el Atlántico Sur es un despliegue que no tiene antecedentes en la historia náutica de la humanidad, digamos. Ni siquiera en incidentes graves de submarinos se logró esto, porque si lo que hoy se hizo lo que se está haciendo sobre el San Juan, se hubiera hecho sobre el Kursk, seguramente los tripulantes que murieron asfixiados se hubiera podido salvar. Entonces, estamos frente a un acontecimiento extraordinario. Que no quiere decir que es porque fue en Argentina o porque los amigos son gauchitos y vienen. Si el submarino en vez de ser argentino hubiera sido peruano, hubiera habido el mismo procedimiento porque está pactado en una agencia que hay un compromiso firmado de hacerlo. Lo remarcaba recién Balbi en la conferencia cuando marcaba el protocolo. Acá no, hay un protocolo que se puso en marcha. Se pide, después de que pasan determinada cantidad de horas que no se tiene indicio del submarino, la Armada Argentina puso 2 protocolos simultáneos en marcha. El primero que hizo, y lo hace porque además es responsable de hacerlo, no por sus barcos, sino por todos los barcos, es lo que significa el SAR, que es el sistema de... ¿Y lo hizo a tiempo? ¿Y lo hizo a tiempo? Absolutamente, automáticamente, porque... No, dijo que lo hizo el viernes. Hoy lo dijo Balbi. Que lo hicieron el viernes porque entendieron que las primeras 24 horas... No es que entienden o evalúan. Hay un protocolo que dice que para este barco o por cualquier otro barco que esté navegando dentro del área de la jurisdicción donde la Argentina asumió la responsabilidad, que fue después delegada, no es que la Armada la tenga, la tiene la República Argentina. La República Argentina se la delegó a la Armada. La Argentina se comprometió frente a la comunidad internacional que en determinada área, por supuesto frente a nuestro país, todo buque que está ahí está bajo la supervisión argentina y que todos los buques que transitan deben comunicarse. Y si se dejan de comunicar a las determinadas horas que se deja comunicar, automáticamente se pone el sistema en funcionamiento. No es una decisión política. No es una decisión ni política ni facultativa de un oficial. Él tiene que cumplir. Chequea los barcos. El San Juan evidentemente dejó de comunicarse.
es tratado simultáneamente bajo dos criterios. Primero, que era un buque de la Armada. Como tal, ya se preocupa, obviamente, vamos a estar traqueado, además que está traqueado. Pero además la Armada es la responsable. Con lo cual, espero, ahora no sé exactamente los 36 tiempos. horas para que se iniciara el protocolo. Y lo iniciaron. O sea que no hubo ninguna demora en ese sentido. Porque tampoco tiene sentido Movilizar. Exacto. Yo creo que van a gastar más de 100 millones de dólares en lo que están haciendo y lo van a superar. Porque realmente a las 12 horas apareció flotando el submarino, que era lo más razonable que pase. No es razonable que pase lo que pasó. Claro. Entonces, después empieza a escalarse en la respuesta a medida que pasa el tiempo. Yo creo que, y estoy convencido, que la Argentina, que la Armada Argentina, que la Prefectura hicieron todo lo que tenían que hacer. O sea, y estamos hablando de que estamos a una semana de un acontecimiento y hoy hay 12 países y un despliegue de equipamiento extraordinario. O sea, me parece que hay una respuesta que no se la puede analizar de ese punto de vista. Claro. Para ser un poco más precisos en ese sentido, ¿no? Gracias, Horacio, por estos minutos con nosotros y para ayudarnos a entender un poco más desde el lado técnico, ¿no?, que pudo haber sucedido. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias.